Las elecciones primarias del pasado domingo han representado un cambio brusco, habría que decir, en el escenario político dominicano. Uno no sabía que podía terminar como está terminando la selección del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del PRM ha sido una selección presidencial que no ha tenido inconvenientes y las posiciones a senador, diputado, alcaldes que ellos sometieron porque hicieron una reserva mucho más amplia que la que otros aparentemente, también quedaron bien relativamente. Habría que analizar, por supuesto, el tema del número de asistentes a la convención con padrón propio del PRM. Hemos invitado a Rosario Espinal, politóloga, analista, académica en Estados Unidos y una persona muy acreditada en el análisis político dominicano. ¿Cuáles son los cambios más importantes, Rosario, que tú observas en el caso del Partido de la Liberación Dominicana y también del PRM? Bueno, en términos de las primarias, creo que hay algunos puntos a resaltar. Primero, la gente fue a votar, alrededor de un 30% participó. Eso está en el punto alto de los parámetros internacionales de votación en primarias. En primarias. Claro. 30%, sí, aproximadamente. Votan entre 15 y 30%. Yeah. En países donde el voto no es obligatorio. Entonces la República Dominicana se colocó ahí. Yo había estimado 30% más o menos. Lo había hecho también en base a que en elecciones presidenciales participa alrededor del 70%, en elecciones congresionales y municipales, cuando se hacían cada 2 años, participaba alrededor del 50%. Yo dije, vamos a quitarle un 20%. y además porque en parámetros internacionales 30% es una buena participación. Es una buena participación. Entonces yo creo que la gente participó bien, fueron fundamentalmente las militancias de los partidos, también eso es normal en primarias, va la gente del voto duro, digamos, la gente que está más motivada a participar. Me parece excelente que la Junta Central Electoral cumpliera con su promesa de hacer un voto, de que el voto fuera y el conteo fuera automatizado. Con la cantidad de candidaturas que había, o sea, solo en el PLD habían más de 7,000 candidatos. 7,000 candidatos. Si precandidatos. Precandidatos, sí. Si aquí se estuviese contando a mano todo eso, pasarían varias semanas en ese lío. Y aquí realmente, fuera de la disputa que hay ahora de parte de Leonel Fernández con la precandidatura presidencial, las demás personas en general están satisfechas. Y caso en San Juan de la Maguana, ganó Félix Bautista con 1,200 votos de diferencia por encima de Lucía Medina. O sea, que ahí pudiera haber un conflicto. Porque son 1,200 votos nada más. O una petición de reconteo. Exacto, o una petición de reconteo. Sí. Entonces, esa gente que ganó, sea del danilismo, sea del leonelismo, tiene ya su carta agarrada de su candidatura segura en el PLD. Y eso no puede subestimarse. De que ya todos esos candidatos, sean leonelistas o sean danilistas, tienen su candidatura autorizada por unas primarias que fueron supervisadas, organizadas por la Junta Central Electoral, donde hasta ahora lo que ha dicho la Junta es que el conteo manual también ha dado correspondientemente con lo que se obtuvo a nivel automatizado. Parece que el voto local, Rosario, es muy importante en las primarias y contribuye a que haya una participación tan alta como tú misma has estimado, de un 30%, es decir, que estamos en el rango alto de las elecciones primarias, porque los candidatos locales llevan a su gente, se mueven, hacen un esfuerzo para que todo el que pueda participe. Sí, cada quien lleva por lo menos a su familia y a sus amistades. Así es. Por lo menos ese grupito. Sí, sí, en unos casos, pero hasta ahora, ¿tú crees que esta elección en términos de el país y las candidaturas o precandidaturas, alcaldías, regidurías, diputaciones y senadurías han sido lo suficientemente claras como para que no haya, hasta ahora no hemos oído, es que tal vez no se escucha? Es que hasta ahora no hemos tenido ni mucho pataleo
de las otras candidaturas a esos niveles que tú mencionabas. O sea, no hay nadie a nivel senatorial ni de diputación. Por ejemplo, Sonia Mateo, que perdió en Dajabón, sí, y que habla mucho. sí. O sea, ella no... O no Adriano Sánchez Roa en Elías Piña, Ajá, o Prim Pujala en Samaná. O sea, esa gente perdió. Perdió. Alguien le ganó, perdió por determinadas razones. O Josecito Jacín en San Pedro. Exacto, son incumbentes que perdieron en las primarias. Entonces, ahí la gente como que se ha quedado, ya competí y perdí. Lamentablemente en este país hay un historial muy largo de que toda elección termina con un supuesto fraude. Y eso no hay quien lo cambie. Eso, por más que uno quisiera que cambiara, no se ha logrado. Y yo no estoy diciendo si hubo algoritmo o no lo hubo. Pues yo no sé de tecnología. Entonces yo no puedo hablar de eso. Eso sabrán los expertos en computadora y demás. Ahora, yo creo que la Junta Central Electoral, la actual Junta Central Electoral, dudo mucho que esa Junta Central Electoral se preste a organizar un fraude. Como hay Junta Central Electoral de la cual uno puede dudar, quizás. Yo la verdad es que no veo una intencionalidad de fraude en esa Junta Electoral. Que me puedo equivocar, siempre me puedo equivocar, pero yo no creo. Pero la carga de la prueba, Rosario, normalmente queda en manos del que está denunciando que le hicieron un fraude. En este caso, Leonel tiene que demostrar, tiene que presentar las pruebas de que ciertamente ha habido alguien que ha entrado en el código fuente y ha insertado un algoritmo y presentar cómo es que opera ese mecanismo. Porque él lo ha dado como un hecho. Él dijo, yo soy el ganador de la convención interna de las primarias. Bueno, siempre cuando uno hace esa impugnación, uno tiene que decir que uno ganó y que lo derrotaron por eso. El punto está en que Leonel Fernández ha acusado a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral los miembros no iban a puestos electivos. Si ellos hicieron un fraude, fue a nombre de alguien. Del gobierno. Exacto. O sea, entonces Leonel Fernández tiene que completar la acusación de decir, él, como presidente de su partido, del PLD, tiene que decir, el gobierno de mi partido me ha hecho un fraude. O sea, él tiene que completar la acusación, porque los miembros de la Junta no iban a puestos electivos. ¿Qué interés tienen ellos por su cuenta de hacer un fraude? Sí. Ninguno. O sea, si ellos hacen un fraude, es porque hay una fuerza política que los ha llevado a hacer el fraude. Que los ha inducido o los ha llevado, los ha conquistado, ¿no? Solamente, o los ha comprado. Exactamente, para usar un término dominicano, los ha comprado. Entonces, Leonel Fernández tiene que completar la acusación de si eso se hizo, como él dice, quién es la mano política que llevó a hacer eso. Claro. Y en todo caso, sería una facción de su propio partido que lo hizo. Pero él tiene que completar esa acusación. El domingo en la noche, el doctor Fernández compareció en una rueda de prensa acompañado de sus seguidores y dijo que al día siguiente los técnicos que le acompañaban iban a presentar las pruebas del fraude que le habían hecho. Posteriormente, este lunes en la noche, el doctor Fernández compareció en una cadena de televisión junto con Fernando Fernández, un exdirector de aduanas que ha hablado de un mecanismo, el código fuente afectado, y con Juárez Castillo Semán, que ha hablado como abogado de cómo se violentó supuestamente el procedimiento legal establecido. ¿Tú entiendes que esta presentación de ayer representa una prueba de que ciertamente a Leonel le han hecho fraude? No, prueba no. Esa no es prueba, porque la única prueba sería que expertos en tecnología de sistema, de software, de hardware, de todo eso, fueran a hacer una inspección con no solamente
representantes de Leonel Fernández, sino que fueran técnicos, representantes de Leonel Fernández, representantes del gobierno, representantes de la Junta, representantes quizás de árbitros independientes de las universidades que supervisaron el sistema 2 o 3 semanas antes de las elecciones. Por ejemplo, esa gente de las universidades que dijeron que el sistema funcionaba bien, una delegación de esas universidades. O sea, tendría que ser, digamos, un panel, para ponerle un nombre, de expertos en tecnología que vayan conjuntamente a auditar los equipos, incluso del PRM, porque el PRM también pasó por ese proceso. O sea, o fue que solo le hicieron un fraude a Leonel Fernández o se lo hicieron a todo el mundo, o el algoritmo nada más se aplicaba a la candidatura presidencial de un partido y el resto estaba limpio. Todo eso tendría que ser verificado, pero no solamente por técnicos de una facción, sino por técnicos neutrales, quizás de universidades, de entidades con credibilidad y demás. Ese sería, digamos, lo que habría que hacer. Todo el que hable de eso, desde mi punto de vista, está hablando sin conocimiento. Yo no hablo de eso, porque yo no tengo ningún conocimiento de tecnología. No sé cómo funciona eso. O sea, yo no puedo hablar de eso. Hay muchísima gente tratando de descifrar qué significa el algoritmo y código fuente. Eso ahora se va a poner de moda. En el argot político dominicano, algoritmo quedará registrado como un término de la política dominicana de ahora en adelante. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Rosario Espinal. Un momento, retornamos. Rosario Espinal, hace un momento hablamos de un cambio sustancial en el escenario político luego de las primarias. En el PLD, ya Gonzalo Castillo es el candidato presidencial de ese partido. Leonel Fernández, ¿qué opciones tiene? ¿Qué posibilidades podrían darse para que él tenga una participación, un desempeño, le dé apoyo a los que resultaron electos como candidato a senador, alcalde, diputados en su propio partido? ¿Cuáles son las salidas que él tiene? Leonel Fernández desperdició un momento buenísimo que tuvo hace varios meses, antes del Delfín, antes de Gonzalo y todo eso. Y fue haber él apostado a la sangre nueva. Y él tenía él tenía de su lado la persona más potable, con mayor nivel de favorabilidad, que podía haber sido candidata del PLD, y es Margarita Cedeño. Fue un error de Leonel Fernández no apoyar la candidatura de Margarita Cedeño, porque si él lo hubiera hecho hace varios meses, Danilo Medina no hubiera tenido otra opción que también apoyar a Margarita Cedeño, y Margarita hubiese sido la candidata de unidad del PLD. Una figura nueva, en ese término que después se acuñó, sangre nueva. Uh-huh. Ella era una sangre nueva muy fácil de colocar en el mercado político dominicano. Muy conocida. Ella tiene buena calidad de expresión, ella es una persona... Todo, experiencia en la administración pública, en el manejo de programas sociales. Ella lo tenía todo, pero Leonel Fernández no quiso. No confió en Margarita. Leonel Fernández no confió en Margarita. Lo que pasó fue que Margarita al final terminó apoyando a Leonel. Sí, ella no tenía muchas opciones. O sea, al final, ella tuvo que hacerlo. Porque, ¿qué iba a hacer? Sí. Quedarse fuera totalmente. Pues bien, ahora Leonel se presentó y no ha sido posible. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Es posible rescatar a Margarita? No. Ya no es posible. No, no es posible. Porque se vería como un uso instrumental de ella. Yeah. 2, porque tendría que ser a través de otro partido, que no es el PLD. Y si es a través de otro partido, todavía más instrumental sería la cosa, pero además... los candidatos leonelistas, los precandidatos leonelistas que ganaron candidaturas en el PLD, Abel Martínez, Feli Bautista y demás, no creo que fácilmente se irían, no pueden irse, no es que fácilmente. A otro partido apoyar a Leonel. No, pero es que la ley. O apoyar a Margarita. Claro, porque la ley, ya ellos compitieron
en unas primarias y la ley no permite que después que tú compitas en unas primarias, gana o pierde, te presente como candidato de otro partido. Ya. Y más en el caso de ellos que ganaron la candidatura. Sí. Entonces, la gente de Leonel que ganó candidaturas no se puede ir, aunque quisiera. No se puede ir del PLD. Además, probablemente, aunque pudieran, no se irían, porque esa es una maquinaria que no es comparable a la del Partido Reformista, que por ejemplo, o a la de la Fuerza Nacional Progresista, o a la del PQDC, que podrían ser opciones de armar una alternativa de candidatura. Esa gente no va a dejar lo que tiene en el PLD para irse para allá. ¿Y qué opciones entonces tendría una persona con el capital político de Leonel Fernández? Acaba de sacar un 48%, 47 puntos. Sí, la base votante de las primarias se dividió en dos. Se dividió en dos. Es decir, él tiene un capital político. ¿Qué puede hacer él con ese capital político? Bueno, todo el que tiene un capital tiene dos opciones. O lo reproduce, o lo estanca, o lo destruye. Todo el que tiene dinero sabe que tiene esas tres opciones con el dinero que tiene. Y el capital político es como el capital económico. Tú lo tienes en tu haber, vamos a decir. Pero no pensamos que Leonel Fernández va a apostar a Gonzalo Castillo. Bueno, o a Danilo Medina vía Gonzalo Castillo. El punto está en qué es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Si tú tienes una base electoral, pero tú no ganaste, o aunque tú digas que ganaste, los números no se van a revertir. Vamos a suponer, a tu favor, ¿cuáles son tus opciones? Entonces, si él tiene varias opciones. Él puede persistir con la denuncia, dejar la idea sembrada de que perdió por un fraude electoral, y mientras más prolonga esa estrategia, más perjudica eso al PLD. Porque el PLD está un poquito a salvo, porque el PRM, a pesar de su unidad mostrada, todavía tiene que despegar realmente. Pero tanto da la gota en la piedra que le hace un hoyo. Entonces el PLD tiene un espectáculo montado que ellos pensaron que iban a resolver con las primarias, pero la lucha entre Danilo Medina y Leonel Fernández no se le terminó en las primarias y esta agonía sigue. Pero una división en el PLD es una derrota probablemente en términos electorales en el 2020. Bueno, si Leonel le resta no todos los votos que tiene, sino el 25% de los votos que tiene Leonel se le quitan al PLD, ya eso es una debilidad, ya es un hoyo al PLD. Claro, cualquier movida de votantes va a perjudicar al PLD, porque de todas maneras, quien sea PRM, sea otro partido, a quien le tiene que quitar votos es al PLD. ¿Quién le puede quitar votos más fácil al PLD? Leonel Fernández. Ese es más fácil, se lo puede quitar. Sí. Pero para él quitárselo, o sea, él se lo puede quitar de diferentes maneras. Le puede quitar votos prolongando este conflicto, con lo cual el PLD aparece como un partido dividido, en conflicto, lo opuesto a lo que le ha dado valor al PLD, que es la idea de que es un partido organizado, que mantiene la economía estable, etcétera. Entonces, si el conflicto se prolonga, el PLD va a aparecer siendo lo contrario, un partido en conflicto, que no resuelve sus problemas, etcétera, etcétera. Y eso puede tener también algunas consecuencias económicas. O sea, Leonel puede mantener el conflicto por mantenerlo. O sea, simplemente porque ya inició ese curso y él lo va a llevar hasta lo más que pueda. Él ha dicho que va a recurrir a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a la OEA, a todas pero partes. Toda esa gente, a la hora de la verdad, lo más que hace es tener una aparición simbólica. Esas son unas primarias, ni siquiera son unas elecciones nacionales. Entonces, la comunidad internacional difícilmente invierta demasiado capital en unas primarias. Es muy deprimente el cuadro entonces que le queda a Leonel Fernández. Entonces, bueno, pero cada quien tiene que elegir su estrategia. Él se montó ahora en la estrategia del fraude. ¿Hasta cuándo la va a llevar y cómo? Nadie lo sabe, solo lo sabe él.
Lo que sí uno puede decir es que mientras él más lo prolongue, más dañino es para el PLD. Hacemos una última pausa en este diálogo con Rosario Espinal. ¿Proclamará la Junta Central Electoral en los próximos días los ganadores de las primarias? Bueno, se supone que tienen 5 días. Es menos que lo que tenían antes para proclamar los candidatos. Ahora, en el caso donde hay una impugnación, si hay una impugnación que llega formalmente a la Junta Central Electoral, ahí hay que, no me recuerdo ahora qué establece la ley. Entonces, si posponen, cómo se hace con la impugnación, habría que chequear ahí ya la disposición legal que exista. Ya. Entonces, el caso es que la Junta Central Electoral puede proclamar parcialmente a los del nivel congresual, municipal y presidencial del PRM y dejar aparte nada más los del PLD sin proclamarlo. No, había que revisar la ley para ver qué establece la ley en ese caso, porque ahí sería una impugnación. Si se hace una impugnación formal, habría que ver qué establece la ley en ese caso. Si la Junta puede de todas maneras proclamar en función de sus resultados, que la Junta dice que son adecuados, la Junta en todo momento. La posición de la Junta es que ahí no ha pasado nada. Que ahí no hay fraude, que ahí no hay dolo, que ahí no hubo nada de eso. Y que está abierta al escrutinio, a que lo evalúen, exactamente, a la auditoría, exacto, a que revisen el código fuente, exacto, a que se cuenten los votos manualmente también. Bueno, es que ellos han contado el 20%, y si en el 20% no apareció problemas, y si la ciudadanía en un porcentaje importante no dijo cuando revisó su voto electrónico con su voto impreso de que había una falta de correspondencia entre uno y otro, si tú vas a votar y tú votaste por Leonel Fernández, pero te imprimieron a Gonzalo Castillo, sí, entonces tú tenías que decir, si tú tienes un grupo de votantes que va y dice a la gente, a los que dirigen la mesa electoral, mire, yo voté por fulano, pero a mí lo que me imprimió fue a fulano. Entonces eso hubiera pasado el mismo día de las elecciones, sí, y tú dices que hay algo que está fallando. Ya, pero eso no pasó. Eso no fue lo que pasó. No, entonces aquí no hay. Ahora, lo que Leonel está denunciando es que el código fuente fue intervenido para dar un resultado distinto del que se produjo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso está dentro de las máquinas. Dentro de las máquinas. O sea, ese argumento tiene que ver con algo adentro de las máquinas, ¿verdad? Entonces, la Junta ha dicho que está abierta una auditoría. Eso es lo que la Junta ha dicho. Entonces, ¿sería el nivel presidencial del PLD lo único que se contaría? Bueno, lo que pasa es que no sabemos si esa fuente y ese algoritmo solo se aplicaba a Leonel Fernández o si se aplicó a todo el mundo o si... No, porque no sabemos, porque es una acusación que se está haciendo. Yo puedo acusar a alguien de cualquier cosa, yo no sé, o sea, y más en una máquina. Sí, sí. Pero Leonel está utilizando argumentos legales para decir, Junta Central Electoral, no me toque la computadora, que nosotros vamos a ir a verificar qué fue lo que ustedes hicieron. ¿Eso es posible? Es que eso no es así la cosa. O sea, yo te digo, tú me robaste 100,000 pesos. Sí. Y no salgas de tu casa, porque yo voy a ir a buscar los 100,000 pesos y te aseguro que lo voy a encontrar en tu casa. No funciona así las cosas. O sea, tú necesitas, si se va a hacer una auditoría, supongo yo que tendría que ser un equipo donde haya representación de Leonel Fernández, pero también de las otras fuerzas y de las otras partes. Y el conteo manual que se va a hacer es el conteo de las actas con el número global de cada mesa, ¿o es el conteo individual de cada voto? Mira, yo nunca he sido del voto electrónico en la República, o automatizado, como le dicen en la República Dominicana. Siempre me he opuesto. Te voy a decir por qué. Sí. Porque como aquí históricamente se hicieron tantos fraudes con las boletas de papel, porque ahí sí que se hacían, ahí sí que es fácil hacer fraude. Sí. Entonces, y este es un país con una cultura del fraude metida en la cabeza que ni 41 años de procesos electorales ha borrado.
estamos del 78 en esto. En cada mesa de votación, el escrutinio. Ajá, cuando tú tienes boletas de papel. Ahí se distribuían los votos. Ahí se distribuye, sobre todo a nivel no presidencial. ¿Por qué? Porque si hay 6 diputados en una circunscripción, no todos pueden tener representantes. Sí. Porque o hay 25 regidores, los 25 regidores no pueden. Pero había boleta cerrada en el caso de los regidores, ahí no había problema. Pero ahora que son abiertas, por ejemplo, que van a ser abiertas, si tú no tienes un representante en un conteo de papeles, de boleta de papel, a ti te van a hacer fraude, seguro. Sí. Entonces, históricamente aquí los fraudes se han hecho con boletas de papel. Señores, pero pensemos en eso, es con boletas de papel. Sí. Ahora se pasa al voto automatizado y resulta que hay un algoritmo dentro de la máquina. Cuando la gente votó, los resultados se transmitieron, que la gente lo veía en pantalla, en su televisión, todo. Sí. Y hay un algoritmo. Entonces, por eso, yo siempre he dicho, el día que introdujeran el voto automatizado, iba a pasar lo que acaba de pasar. Y si hubiese ganado Leonel Fernández y hubiese perdido otra gente, y si hubiese sido que Hipólito le gana a Luis Abinader, lo que sea que pase, quien sea el perdedor, aquí hay una costumbre ya hecha cultura, el que pierde busca un culpable fuera de sí. Eso no tiene solución, eso no tiene remedio. Tiene un nombre aquí en el país, en términos populares, le dicen el derecho al pataleo. Que sería más o menos la situación que está ocurriendo con esta reacción que ha tenido el doctor Leonel Fernández, que además ha sido presidente de la República 3 veces, ha ganado todos los procesos electorales en los que ha participado y solamente este es el primer proceso. Pero nunca había ido a un proceso electoral interno, con la mayoría de su partido apoyando a otra persona. Es la primera vez que Leonel Fernández va a unas elecciones con el 70% del comité político apoyando a otra persona, el 70% del comité central apoyando a otra persona, o sea, con la estructura, digamos, directiva del partido. Y él tenía que haber evaluado esa situación antes de lanzarse, porque solo confiar en que él por él iba a enfrentar todo eso era una situación arriesgada. Yo repito, la opción de Leonel Fernández, dado el conflicto que lleva años entre él y Danilo Medina, era buscar una candidatura de consenso. Y Margarita Cedeño era la candidatura que hubiese generado ese consenso entre ellos. Leonel Fernández no quiso. Él quiso ir enfrentarse a todas las fuerzas dentro de su partido que estaban en contra, y tenemos la situación que tenemos hoy. Entonces ya eso no tiene remedio. Sí, definitivamente. Señores, muchas gracias. Gracias a Rosario Espinal, politóloga, por aceptar esta conversación y ofrecernos sus puntos de vista. Y muchas gracias a ustedes por la compañía.